¿Vamos a votar o no vamos a votar? ¿Vamos a votar o no vamos a votar? Ya sé que usted, porque lo estuve estoqueando, ya sé que usted dice que no hay que votar. Me parece interesante. Ojalá que nos platique y le platique a nuestro público por qué considera usted que no hay que salir a votar en esta burla de la democracia improvisada y la justicia, pues que está en el mercado, ¿no? A la venta. Antes de la respuesta, magistrado, le voy a confiar que en el programa pasado Laura me aventó a mí el dardo directo. Dice que ¿vas a votar o no vas a votar? Y dije que sí voy a votar solo por una persona porque la conozco, porque sé su trayectoria, es universitario también, sé su integridad. Y dije, si me presento a la urna por él, sí voy a votar. Fue mi respuesta inicial la que me arropa. Pero no va a ganar. No sé si vaya a ganar o no vaya a ganar, pero queda el antecedente, magistrado, de que vamos a caer en una trampa. Porque los juzgadores no deben de ser votados. Los juzgadores deben de estar en su posición por su trayectoria, por su biografía, por su experiencia, por sus estudios académicos. Pero no son ustedes motivo de tómbola, ni de un sufragio al azar, ni una burla democrática, me parece. Así es, no. Todos los juzgadores servimos a la democracia, pero no somos entes de elección popular. Existía una carrera judicial, somos los guardianes, o éramos los guardianes de la Constitución. Es decir, ¿Ya no? Pero ¿Ya no son ¿qué guardianes? Constitución? Porque creo es muy peligroso tanto la pregunta y más la respuesta. ¿Por qué? Porque al ser votado se establece, decía yo en otros ámbitos, una doble correspondencia, un doble compromiso. Me debo, porque necesariamente voy a saber qué distrito vota por mí y asumo compromisos. El juzgador debe ser ayuno, libre, ajeno a todos los compromisos que pudieran existir. Hay un gran desconocimiento de la función de un juez constitucional. Nosotros, como jueces constitucionales, no resolvemos problemas entre pares. Protegemos, esto no se entendió nunca, al ciudadano frente a actos de autoridad. La postura de votar o no votar, desde luego que es un derecho ciudadano. Mi postura ya está expuesta, no creo. Hay muchos juzgadores que conozco que decidieron someterse a esta reforma constitucional. Respeto sus posturas, hablaría de enormes juristas, pero así como hay unos que se quedaron, hay unos que declinamos, y la postura, una vez más, es dividida. El país está dividido. Pero los que se quedaron, magistrado, lo hacen por interés propio, lo hacen por intentar frenar esta imposición de Morena, lo hacen porque quieren chamba, lo hacen por lucirse y tener estrellato. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué regresan y participan de esta ruleta? Carlos es la persona en sus circunstancias. Conocí, platicando con una señora magistrada, me decía, yo no tengo la temporalidad, soy madre soltera, tengo hijos, tengo que trabajar y no me puedo retirar porque no tengo los años como tú. Yo cumplí 37, al 30 de diciembre, 37 años, 10 días de servicio a mi patria, y la entendí. Y traté de entenderla y me abstuve de juzgarla porque creo que es un ejemplo claro de que el país se tomaron decisiones que, más que favorecer a la patria, la dividen. Se toma esto como una cuestión de, es un sorteo, el ser un juez, como si fuera un candidato a Miss Universo, reunir ciertas características, estar preparado como un chicharrón, exhibir los atributos personales. Y es un insulto a la población. Es un insulto a la población porque piensan que la población es idiota. Ese es el concepto que se tiene por el nivel del mensaje que se manda a la ciudadanía para obtener la atención y a la postre el voto. Es kafkiano. Oiga, magistrado, y están muy confiados en que el pueblo tiene hambre. Entonces, como el pueblo tiene hambre, están muy confiados en que les avientan unos pesitos
y entonces ya están conformes y entonces ya los apoyan, pero la justicia no se rifa, porque quieren meter a la justicia en una tómbola. La toga no tapa las tranzas y lo que quieren es tener toga para tapar las tranzas de este partido que juró no mentir, no engañar y no traicionar, ¿no? No, el partido no lo juró. Bueno, el representante, el creador de esta El fundador. desgracia que se llama la 4T, ¿no? Pero ¿cómo acudir a unas urnas ante una franca ignorancia? Y lo digo con todo respeto, pero con toda responsabilidad, porque pocos entendemos que es un distrito electoral, para empezar. Sí. Yo no sé qué es un juzgador de circuito y cuál es la diferencia de los otros que vienen en otras boletas coloreadas. No los conozco, no sé los nombres, más que aquellas personas que han estado en la marquesina estelar de Morena, como tres ministras que ya Encabezados por la sabemos, ministra Loreta, Piña, Batres ¿no? y Esquivel. Pero de lo demás tenemos una franca ignorancia, no sabemos su historia, su trayectoria, si han sido buenos, si han sido malos, si son representantes del crimen organizado, Bueno, si sí. representan a funcionarios corruptos, si van para crear un escenario de desestabilización en el país. No lo sabemos. Fíjate, ¿Cómo nos piden tú, así votar? Tú que investigas, tú que te dedicas a la noticia, no lo sabes. Imagínate el porcentaje altísimo del pueblo que no tiene la menor idea, que van a ser llevados para de que les digan vota aquí, vota así, que no saben ni quiénes son ellos también, ¿no? O sea, que no leen, que no, o sea, que su instrucción no es ni siquiera mediana. Entonces nos van a poner en manos, pues, de la maña. Pero Yo aún estoy así, segura. magistrado, podemos creer en que está naciente nuevamente la Fuerza Ciudadana, y ahorita vamos a una agrupación que se llama Ciudadanía Ya, pero podemos creer que ya tenemos la Fuerza Ciudadana aprendida de las elecciones pasadas para resolver un cambio importante en este país el próximo junio. Porque no nada más es la reforma judicial, se va a votar también, por ejemplo, 212 municipios en Veracruz, por ejemplo. Así es. Yo creo, un partido político es un organismo de interés social. Y como organismo de interés social, ¿cuál es ese interés? La participación, lograr la participación ciudadana en las grandes decisiones de este país. Literalmente se oye muy, muy interesante, muy bonito, pero lo que requiere este país primero es tener el estómago lleno y tener el intelecto en los Un poco niveles lúcido. que se requieren básicos. Pero ni una ni la otra. Exacto, el grave problema de este país son dos: la gran ignorancia, ¿sí? y Y la el hambre. pobreza. Y la pobreza. Hablar de los pobres bajo un abanderamiento político es vergonzoso, porque creo que coincidiríamos todos los ciudadanos de este país en que no queremos pobres en nuestro país, en nuestra patria. Pero hablar de los pobres en este país es Pero- vergonzoso porque estás reconociendo que administrativamente en el gobierno no has cumplido Bueno, con tu pero obligación Exacto. era lo que ellos constitucional. querían. Ellos decían. Y Pero han se ha salido domesticado varias el personas argumento. diciendo, no queremos que salgan de la pobreza porque los queremos tontos, porque entonces ya no tenemos votantes. Sí, y esto es muy preocupante porque los juzgadores, todos, yo sabía mi patria 37 años y muy dignamente me retiré. Y amo al Poder Judicial. ¿Por qué, Fue mi magistrado? caso. ¿Por qué el retiro? Porque yo no me convertiría en cómplice de lo que yo protesté. Y cobarde, porque por eso estoy luchando en otros ámbitos, como decía Pitelto, para no dar paso a los indignos. Creo que la lucha es en esto, en el partido, en la conciencia colectiva, lograda y encaminada a un México mejor. Suena eso panfletario, Laurita, pero es muy preocupante la gran corrupción que existe en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Es vergonzoso, pero además que vergonzoso es muy preocupante la pobreza intelectual, la pobreza económica, la mentira. Es una gran reflexión. Pero por eso La llegaron, mentira magistrado. constante, la mentira constante. Por eso llegaron.
Porque dijeron que Las iban, universidades, perdóname que iban contra pero la es- corrupción y acabar con los pobres. sí, y se pero multiplicaron los pero pobres, con los pobres y se de sus multiplicó la hijos y ahora son corrupción. millonarios. Todo juzgador, decía el ministro Juan Díaz Romero, ese sí un gran ministro, decía, el juzgador es aquel que levanta su bandera allí donde los contrarios se enfrentan, y esa bandera limpia de decisión, porque el juzgar a los pares es la de enorme responsabilidad y cuidar de que nuestra Constitución sea respetada. El problema radicó ahí, en que se empezó a frenar los actos de los otros poderes, del presidente, de diputados, senadores, de todo aquel que fuera autoridad, y no les pareció. El verdadero equilibrio, el fiel de la balanza, se llama el Poder Judicial de la Federación. No se ha entendido. Magistrado, ¿en qué momento decide qué se dice a usted mismo para decir me retiro de esta burla, de esta farsa? Bueno, todo comenzó en julio. Bueno, ya era crónica de una burla anunciada, emulando al maestro García Márquez. Pero en julio del 2024 vi que la Comisión de Puntos Constitucionales se empezó a organizar. Dijo una diputada ahí que yo no tenía razón, pero yo únicamente lo que empecé a alegar es de que ya estaban preparando el terreno cuando no iba a ser ese grupo, esa legislatura, la que iba a decidir a partir del 1 de septiembre la reforma constitucional. Entonces dije, están malas, esa es una actividad inconstitucional. Nadie hizo caso, presenté la demanda y a la postre esta demanda no prosperó, pero porque entró el paro nacional. Me enfilé a levantar mi voz en las calles y fui cada vez viendo la sociedad con la que iba avanzando la reforma, la incursión de senadores, el aparente secuestro de familiares en un estado de la República, olvidando que habían prometido guardar la Constitución. Para lograr el voto, ¿no? Para lograr uno de los votos que los hace saltar. La protesta constitucional es el gran compromiso de todo servidor público de que antes de su vida privada está la patria. Por eso la Constitución... Pero eso fue una farsa. Claro, claro. Pero el magistrado, esa protesta constitucional, y lo referíamos en unos momentos con el doctorado de Eduardo Sadot, no tiene sanciones ni consecuencias legales. Protestan, levantan la mano, sí protesto, y aquí me enfrento, y aquí estoy, y demándenme, y cuando lo hacemos esconden, huyen. Se ha olvidado también la importancia de lo ritualístico. Se ha olvidado, decía un veracruzano, la forma es fondo. Yo agregaría, y lo he dicho también en otros lugares, sí, la forma es fondo, pero el fondo siempre será más. Y eso nos ha olvidado de lo que es la importancia del servicio público. Es el gran compromiso ante la sociedad, el guardar la Constitución. No tan solo se promete, se jura, y suena así, poner por encima la Constitución, por encima de los intereses personales. Que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido porque no se entienden. Piensan que es un acto meramente protocolario, levantar la mano, derramar una lágrima por aquí y por allá, y sonreír y salir bien en la foto. Se ha trivializado, vivimos en tiempos de una gran ligereza. Lalo Sadot, tú protestaste ante la máxima casa de estudios de esta nación como doctor, sin ninguna sanción legal, lo que estás proponiendo. Exactamente, gracias Carlos, Laurita, buenas tardes. Doctor, ¿cómo está usted? Felicidades. Yo ya Muchas dije gracias. el doctor, ya como es doctor y con mención honorífica de la UNAM, ya no va a llegar. Oye, no, pero es que ya con eso te vienen las enfermedades y tuve que ir a una cita médica, pero bueno. Oye, pues te veo muy bien. Yo le Muchas traía gracias. su estetoscopio como doctor, pero creo que no es la materia. No es la materia. No, pero me llama la atención y algo que quiero subrayar del licenciado Reinaldo, y que tú lo dijiste también, y Laura lo ha mencionado, es algo que se nos ha olvidado, que se ha desgastado y que se ha perdido. Y me emociona cuando lo dice.
el interés por encima de todos debe de ser la patria. Y desde el momento en que se desarticuló, se liquidó el partido, al Poder Judicial y se está partidizando la justicia, entonces lo primero que nos estamos llevando entre los pies es a la patria y al Estado de Derecho. Yo he sostenido, y por eso mi duda todavía no lo tengo decidido si debo de votar o no, pero lo que a mí me parece es que esa reforma judicial está viciada de origen desde el momento en que no tuvieron mayoría para poder completar esas reformas constitucionales, porque tuvieron que pervertir a 4 senadores y con eso lograron hacer los cambios constitucionales. ¿Por qué estás dubitativo? ¿Por qué no tienes la certeza de votar o no votar? ¿Por qué? Porque yo no creo en esto, yo estoy viendo un fraude. Entonces no vas a votar. Sí, pero por el otro lado, y te lo confieso y le confieso al auditorio, por el otro lado, no ejercer el voto es dejarles la puerta libre para que hagan lo que se les pegue su gana. Bueno, de todas maneras lo van a hacer lo que se les pegue la gana y van a ganar los ya seleccionados por ellos. O sea, ¿para qué nos hacemos? Ese es el punto. Me acabo de encontrar aquí a la salida de nuestro foro a mi queridísima Beatriz Pajes. Estamos platicando de estos temas aquí en la calle. Y me decía, Carlos, ¿tú crees que van a dejar pasar a algún incómodo a su movimiento? Claro que no, somos ingenuos. ¿Y tú crees que nosotros, es la pregunta para el magistrado, ¿tú crees que nosotros seamos capaces de frenar lo que ya vimos en junio del año pasado? ¿Podemos? Vuelvo a la pregunta, magistrado. ¿Tenemos ya la fuerza y la voluntad ciudadana como para poner orden en este país? Creo que no. No, claro que no. No creo. En la elección de juzgadores estamos entre la pared, sometidos, porque muchos o algunos son de gran valía. Otros son los oportunistas. Es la gran pregunta, ¿quiénes? De los que pasaron, ¿quiénes? De los que se quedaron, compañeros míos que se quedaron, como mencioné, bajo esas circunstancias. Quitando a las 3 morenistas, ¿no? Sí. Bueno, hablo de juzgadores de carrera judicial, de gran carrera judicial. La carrera judicial es importantísima. El dedazo no tiene carrera judicial. No, ese es un grave estigma. El juez se forja, se forma, se va mutando y se transforma a través de los años. Para ser juzgador no se requiere de voto. Se requiere de enorme estudio. No somos ministros del pueblo. Ay, somos no, qué horror, qué asco. Jueces, magistrados, ministros de la Constitución. Y además son estudiosos. Y en favor de la Constitución. Son Es nuestra estudiosos, no tienen que salir a decir, yo soy el de los chicharrones y aquí solamente mis chicharrones. Esa es una burla. Me sorprendió mucho porque no conozco al personaje, pero creo que es un robo descarado. De nuestra máxima casa de estudios. Y es también una reflexión de que haga esa retórica tan pobre, tan nefasta, para decirle al mundo, tengo las aptitudes y las cualidades necesarias para hacer. Bueno, lo sacan de sus lecturas, sí, lo sacan de sus estudios para hacer el ridículo como la nueva cara de la televisión. O sea, bueno, quisiera presentar, también nos acompaña